queridos amigos, estamos en la tertulia de los días lunes. Quiero agradecer a Cristina Wormur que nos tiene, la tenemos para que nos preste el Zoom porque hemos estado un poco escasos, pero prontamente vamos a tener Zoom de nuevo de entre paréntesis. También quiero agradecer a los asistentes de la semana pasada que estuvieron muy entretenidos. Fue muy desordenada la tertulia, la estamos editando parece que no entendían que estábamos grabando. Quiero agradecer que nos estuviéramos transmitiendo en vivo porque éramos muy desordenados. Como siempre somos un poquito desordenados, pero aquí estamos. Y hoy día nos toca charla de filosofía. De hecho, nos toca con un gran profesor de filosofía, que es Fabián Burgos, que también nos tiene harta paciencia. Y ya estamos casi terminando este ciclo con Fabián y queremos seguir con Fabián. Queremos que sigamos en estas charlas filosóficas que son una vez al mes, que son bastante buenas. Hola Fabián, ¿cómo estáis? Hola chiquillos, hola chiquillas. Bien, no nos vemos hace harto tiempo ya. Cansadito, es difícil seguir el ritmo cuando se vuelve a la pega. En la pandemia era fácil tener estas sesiones. Pero claro, ahora están todos presenciales, todos los cabros chicos huevean y toda la onda. Sí. Está, pero la cagá. Yo como siempre he mantenido siendo profe de colegio, el ambiente está acuático. Está acuático. Pero se hace lo que se puede. Irá mejorando con el tiempo. Hay que ver cómo se da la cosa, porque post-pandemia, estallido social, como que todos los cabros, las cabras están así como en situaciones muy emocionalmente límite. Como que todos están o a punto de estallar en ira o a punto de ponerse a llorar. Es como una cuestión constante. Como... No, y los papás que están paranoicos, que no quieren mandar a sus hijos al colegio porque se pueden contagiar de cualquier cosa. Sí, también. Bueno, como yo hago clase a adultos, no... Los cabros faltan por su cuenta, tienen una asistencia súper baja. Está raro el contexto, está súper raro. Que nunca en mi vida había hecho clase como en estas situaciones. Cuesta mucho más. Hay que entrarle por otro lado. Está como mucho más de contención emocional que de contenido o aprendizaje, sí. Pero eso ya acostumbrándose al fin de cuentas, pero onda, todas las semanas tenía un drama. Todas las semanas tenía un drama. Hoy día me desayuné que un estudiante se había intoxicado con medicamentos y estaba internado, por ejemplo. Chuata. Así que ahí se hace lo que se puede. Ya chiquillos, ya chiquillas, entonces esta sería nuestra última sesión de esta temporada, o la penúltima, Neda. La última la tenemos en junio. Ya, la penúltima, y decidí que esta sesión vamos a conversar, o yo le voy a intentar hacer una breve introducción al existencialismo, particularmente al existencialismo de un filósofo francés que se llama Jean-Paul Sartre, ¿ya?, que va a escribir o va a hacer una conferencia el año 1945 que se llama El existencialismo es un humanismo. Es una conferencia bastante famosa, bastante conocida. Una, porque es de fácil acceso, es sencilla de leer, y dos, porque de una u otra forma va a definir qué es el existencialismo ya un poquito más fuera del cliché de lo existencialista, o de este sentido común que tenemos del existencialismo, ¿ya? El existencialismo como corriente filosófica se vuelve muy conocido, se vuelve básicamente una moda, sobre todo en el periodo posguerra. Entonces, como se vuelve una moda, uno termina viendo existencialistas en todas partes, o todos se autoproclaman existencialistas. Y nosotros mismos, a cualquier persona con una actitud media melancólica, una actitud de un poco de angustia, lo llamamos un existencialista. Entonces este autor, que se llama Jean-Paul Sartre, quería explicar por qué el existencialismo no tenía tanto que ver con estos calificativos, estas críticas que le hacían
sobre todo en un periodo, sobre todo en una época donde la humanidad casi está intentando superar lo que significan dos guerras tan brutales como son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, de eso va a tratar esta charla. Voy a intentar introducir un poco al tema y finalmente abordar este texto donde Sartre intenta definir qué es el existencialismo y principalmente por qué el existencialismo es un humanismo, que es el nombre básico de esta conferencia que va a dar el autor. ¿Sí? Entonces, esa va a ser como nuestra guía de ruta. Básicamente, Jean-Paul Sartre es un filósofo francés que nace en 1905, muere en 1980, y tiene una vida bastante particular, bastante comprometida, ¿ya? Es como, para muchos también, que en la filosofía es como la música un poco, todos se pelean por decir cuál es el filósofo, cuál es la filósofo más importante del siglo XX, y para muchos, para varios, es Jean-Paul Sartre, ¿ya? Están las típicas peleas de que se dan en todos los temas, ¿cierto? Está olvidado, o es el mejor, pero se habla menos de él, está más oculto, no, el mejor es este. Sartre tiene una vida bastante particular y por eso le digo que es bastante comprometida, porque de una u otra forma se instala en la faceta del intelectual total y comprometido. Quien ha escuchado a Sartre quizás no lo conoce como filósofo, sino que ha visto que tiene novelas o tiene obras de teatro, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Hace filosofía, hace novelas, hace obras de teatro, es un activo participante en los procesos políticos de Francia y en los procesos europeos también, escribe columnas de opinión. ¿Se silenció? No, Neda, o sí. No está silenciado. La Neda se le va el internet. Sí, y yo escucho perfectamente a Fabián, no sé los demás. Bien, Neda. Sí. Escribe, Perdón. escribe columnas de opinión, tiene una participación constante en el ambiente político, intelectual francés y europeo. ¿Sí? Con más de 60 años, Sartre todavía sale a las calles, ya cuando se declara comunista, por ejemplo, a repartir panfletos, a repartir diarios a las calles con más de 60 años. Todavía lo hacía. Entonces, para muchos tiene como esta imagen del autor total y comprometido, ¿cierto? Es pareja por mucho, es pareja toda su vida de una filósofa también muy importante que es la Simone de Beauvoir, que una de la filósofa base del feminismo también en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? El año 1949 la Simone escribe este libro importante que se llama El segundo sexo, que va a remover todo el ambiente cultural desde el punto de vista feminista. Entonces tiene una vida bastante activa y eso lo hace bastante importante y también lo muestra como un filósofo del barro, si se puede decir, el que está ahí todo el rato en la calle, en el compromiso. También otra característica muy importante de estos pensadores, de estas pensadoras que son como los pensadoras que están ahí instalados en las luchas sociales, que están ahí instalados en el acontecer político, es que por lo general escriben libros duros y también escriben las traducciones a un lenguaje sencillo. ¿Ya? Porque, claro, uno de los rollos que siempre ha estado muy presente en ciertos filósofos que se vinculan más con el pueblo, con lo popular, con la calle, es también escribir textos donde sus ideas puedan ser claras y puedan ser entendidas por todos. ¿Ya? Y este ensayo que el existencialismo es un humanismo cumple un poco esta función. ¿Sí? Otro libro famoso de Sartre es El ser y la nada,
que quizás es uno de los libros por el que más se conoce, pero que también es uno de los libros menos leídos. La náusea, que es una novela maravillosa, sus obras de teatro, como Las moscas, ¿sí? Hay que entender que los existencialistas van a surgir en Europa, principalmente en el periodo entre guerras, y van a tomar mucho más fuerza, particularmente en Francia, particularmente Sartre, después de la Segunda Guerra Mundial. Les vuelvo a recordar que esta conferencia, El existencialismo es un humanismo, es del año 1945, finalizada la guerra. ¿Sí? Entonces, el contexto del surgimiento de las dudas de los existencialistas es básicamente esto. Hay que colocar un paréntesis ahí y hay que poner énfasis que gran parte de la filosofía anterior, aproximadamente desde el 1600 hacia adelante, tuvo como objetivo o su gran lucha o sus grandes posturas se relacionaron básicamente con instalar la razón, con instalar el conocimiento, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del pensamiento técnico, del pensamiento científico, como la clave mediante la cual los seres humanos iban a poder desarrollar la sociedad ideal, el mundo ideal, la panacea humana. ¿Ya? Ese es el discurso básicamente que se va desarrollando desde Francis Bacon hasta llegar a Immanuel Kant, pasando por los contractualistas, pasando por Marx como una crítica. La idea de que el ser humano, gracias a la razón, gracias al desarrollo técnico, gracias al desarrollo científico, va a llegar a construir el mundo ideal. ¿Ya? Y es a eso a lo que se debe dedicar la filosofía, ¿ya? A instalar las bases para obtener un conocimiento verdadero de aquello que sí se puede conocer, que sería la naturaleza, ¿sí? Y eso es lo que le permitiría al ser humano construir la sociedad ideal, la sociedad perfecta. Entonces, gran parte de la filosofía desde este 1600 hacia adelante tuvo como foco justamente ese tema, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurar que el ser humano puede desarrollar este conocimiento técnico, este conocimiento científico, que nos permita tarde o temprano construir una sociedad ideal? Gracias a la razón, gracias a la ciencia, gracias a la técnica. Y en el siglo XX justamente este proyecto el que empieza a fracasar. O este proyecto es el que los intelectuales empiezan a sentir que se ha fracturado, que ha fracasado, por sobre todo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Cómo se entiende la Primera y la Segunda Guerra Mundial en este contexto? Que el ser humano, en su ansiedad por conocer todo mediante la razón, por desarrollar la ciencia, por desarrollar la técnica, se terminó destruyendo a sí mismo. ¿Ya? ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial sino eso? Los seres humanos o la humanidad utilizando todo su progreso, utilizando todo aquel desarrollo científico que habían tenido para matarse entre ellos. ¿Sí? Y la bomba atómica como guinda de la torta. ¿Sí? Todo este desarrollo del conocimiento humano que prometía la salvación de la humanidad terminó aniquilándonos. ¿Sí? Entonces los pensadores existencialistas surgen un poco en ese contexto, y por eso existencialistas. Porque se preguntan, pucha, ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos? Durante tanto tiempo creímos que el desarrollo de la ciencia, que el desarrollo de la técnica, el desarrollo del pensamiento racional nos iba a salvar y nos terminó destruyendo,
¿En qué fallamos? Entonces la lógica que podríamos entender que empieza a surgir fue que se olvidaron de la pregunta fundamental, ¿cierto? Estábamos tan extasiados en torno a estos conocimientos verdaderos, reales, que nos permitía progresar, que nos entregaba la razón científica, que nos terminamos olvidando de las preguntas fundamentales del ser humano. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? Por ejemplo, ¿cómo hay que vivir? Por ejemplo, ¿qué es un proyecto de vida? Etcétera. Entonces, una de las claves para entender la base del pensamiento existencialista es esta, ¿sí? Retomar la pregunta por la existencia, que había sido olvidada. Y este olvido se entiende, se interpreta, que nos llevó a matarnos entre nosotros. ¿Ya? Aquello que para los modernos prometía la panacea, aquello que para los modernos prometía la salvación humana, terminó en Hiroshima, terminó en Nagasaki, terminó en Pearl Harbor, terminó en las atrocidades de la Unión Soviética, terminó en todas estas cuestiones, terminó en el nazismo. Terminó en el nazismo. Terminó en todo este montón de atrocidades que escapaban del proyecto y escapaban de esta lógica que fue construyendo el ser humano desde el siglo XVI, desde el siglo XV hacia adelante. Si nos vamos por este camino, que es el camino de la razón, vamos a construir la sociedad perfecta. Entonces, por eso, existencialistas, ¿sí?, vuelven a la pregunta de ¿y para qué estamos acá, po? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cuál es el sentido de todo esto? Y ahí van a ir surgiendo varios nombres, ¿ya? Va a ser famoso en Alemania Martin Heidegger, en Francia Albert Camus, que nació en Argelia, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, etc. ¿Sí? Sin embargo, los existencialistas fueron muy criticados, porque les recuerdo, el principal desarrollo de los trabajos de estos existencialistas fue en el periodo entre guerras y el auge fue en la Segunda Guerra Mundial. Fueron muy criticados. ¿Por qué? Porque hay un montón de calificativos que uno hace respecto a los existencialistas. Entonces, a los existencialistas se le encaraba mucho, por ejemplo, los existencialistas son gente angustiada. Los existencialistas son gente triste. Los existencialistas son pesimistas. Cuando la gente es triste, angustiada y es pesimista, no hace nada para cambiar su realidad. Se queda estancada, se queda en la inacción. Entonces, el existencialismo es una filosofía que resta en lugar de sumar. Y estamos en un periodo terriblemente clave, ¿sí? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La humanidad intentando reestructurarse. La humanidad intentando sanar estas heridas que habían dejado las guerras mundiales. Entonces, ¿de qué nos sirve una filosofía que solo hace a la gente ponerse triste? ¿Ya? Porque cuando uno todavía no voy a definir existencialismo, pero estoy hablando desde el sentido común. El sentido común para nosotros también era el sentido común para la época de los existencialistas. ¿Sí? ¿De qué sirve una filosofía que no hace ponernos tristes?
¿De qué sirve una filosofía que se pregunta constantemente por el sentido de la existencia si no hay respuesta para eso? Solo nos lleva a estancarnos en un periodo donde necesitamos echar para adelante, como se dice. ¿Sí? Sartre, paradójicamente, porque el existencialismo se vuelve tan popular que también se vuelve algo así como un cliché. ¿A qué me refiero con un cliché? Que se volvió una moda, po. Y cuando se vuelve una moda, muchas veces se empieza a caricaturizar lo que significaba ser un existencialista. Entonces uno creía que el existencialista era un loquito que estaba en los cafés vestido de negro, tomando café y sufriendo por la vida. ¿Ya? O que se ensimismaba constantemente en intentar entender por qué le tocaron las cosas que le tocaron. ¿Ya? Y se sumergía en esta angustia, en esta tristeza, o que cualquier ser que se preguntaba por la existencia o que vivía en esta angustia constante era existencialista. ¿Ya? Entonces los existencialistas eran criticados por todas partes, po. Principalmente eran criticados por los católicos y por los comunistas. ¿Ya? Por los católicos y por los comunistas. Voy a intentar explicar por qué. ¿Ya? Voy a intentar explicar por qué. Hay una frase que uno podría decir que define muy bien el existencialismo y que ha sido como una de las frases bases para intentar abordar este tema, que es: la existencia precede a la esencia. ¿Sí? Hay que recordar, y les voy a recordar, que Sartre es comunista. ¿Ya? Sartre, la segunda mitad de su actividad, o gran parte de su actividad intelectual, se reconoce como un comunista, pero un comunista en Francia. Y entenderán que ser comunista en Francia, o ser comunista en Alemania, o ser comunista en cualquier país europeo, teniendo al lado la experiencia de la Unión Soviética, era particular. ¿Ya? Casi ningún comunista, casi ningún filósofo que se reconocía de izquierda era prosoviético. ¿Ya? Pero uno se preguntaría, ahora lo que le tocaba resolver, o lo que tenía que resolver Sartre, era cómo alguien que dice ser comunista defiende y construye una filosofía que lo único que hace es llevar a los jovencitos a la depresión. ¿Ya? O lo único que hace es llevar a la gente a no hacer nada, a dejar que la vida les pase por encima. Alguien que dice ser comunista, alguien que a pesar de todo lo que ocurrió en la Unión Soviética sigue creyendo en la revolución. ¿Ya? ¿Cómo alguien que dice creer en esas cosas inventa una filosofía que al parecer es absolutamente opuesta a aquello? ¿Ya? Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo se vuelve moda. Y en tanto se vuelve moda, es ampliamente criticado como todo lo que se vuelve moda. ¿Qué le está ocurriendo a nuestra juventud? ¿Qué le está haciendo el reggaetón a los jóvenes? ¿Cierto? Hablando sobre estos temas que objetualiza a la mujer, que todo es plata, auto y delincuencia. ¿Ya? ¿Cómo el estallido? Claro, como el estallido. ¿Ya? Cuando las cosas se vuelven moda son ampliamente criticadas. Existencialismo. ¿Ya? Existencialismo posterior de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué le pasa a estos grandes filósofos que construyen filosofía que solamente llevan a nuestra juventud a deprimirse, a no intentar tomar las riendas de su vida, a encerrarse en sí mismos? Y más encima dice ser comunista, más encima en una época donde venimos saliendo de una guerra que nos dejó moralmente igual los franceses, que nos dejó igual económicamente ya reconstruyéndonos, pero hay que echarle para adelante y no puede haber una filosofía de moda que no eche para atrás. Y ustedes entenderán que en Francia o en Alemania efectivamente hay filósofos que se vuelven moda, o hay filósofas que se vuelven moda. Tal como aquí se puede volver moda un reggaetonero, un artista de la tele. En Francia se podía volver moda un filósofo o una filósofa, y cuando el existencialismo estaba en su auge, si tú veías ahí por el campus de la universidad, del college, de la Sorbona, a un compadre, a una comadre vestida de negro entero, caminando con un aspecto un poco de derrota, tú podías decir, mira, hay un existencialista. ¿Ya? Así como a uno actualmente ve a un cabro con los pantalones un poco abajo, un polero nacho, y dice, mira, ahí va un rapero, mira, allá o allá un punky, claro, mira, allá un existencialista. Se volvía moda. ¿Ya? En los años 70, en los años 80, si tú veías a un compadre, una comadre con cuellito de tortuga y una chaqueta de cuero encima, un estructuralista, un Foucaultiano, alguien que leyó a Michel Foucault y es fanático de Michel Foucault, ¿cierto? Claro, ojalá que se volvieran moda los filósofos. Entonces, hay que entender eso. Entonces, se le encaraba mucho a Sartre, se le encaraba mucho a los existencialistas esta postura tan pasiva o esta postura tan inactiva. ¿Ya? Que se confunde, y hasta todavía se confunde existencialismo con pesimismo. Y para Sartre no son lo mismo. ¿Sí? Bueno, pesimismo, nada tiene sentido, no puedo luchar contra mi destino, entonces mejor no hago nada. ¿Cachan? Entonces, Sartre, como se identifica con el comunismo, de hecho, va a ser un actor muy activo en el Mayo francés. ¿Ya? Va a ser como al único que le van a permitir, o que en el Mayo francés, esta gran revolución estudiantil en el año 68, va a ser al único intelectual que le van a permitir sentirse parte de este grupo. ¿Cierto? En el Mayo francés, los intelectuales fueran del partido que fueran, desechados. Desechados. Entonces, este texto, el existencialismo es un humanismo, donde básicamente Sartre, spoiler, quiere explicar por qué el existencialismo no es eso que la gente dice ni eso que la gente cree, sino que es mucho más revolucionario y tiene mucho más compromiso de lo que uno se imagina y de lo que la misma gente imagina. Entonces, claro, este texto comienza con Sartre diciendo las grandes confusiones de cómo se ha entendido el existencialismo proviene principalmente de dos fuentes. Una de estas fuentes son los católicos y otra de estas fuentes son los comunistas. Los comunistas acusan al existencialismo de ser una filosofía que lleva al estancamiento, que la gente no quiere accionar en el mundo, y los católicos van a decir el existencialismo es una filosofía que lleva a la inmoralidad.
si se quiere explicar de alguna forma. ¿Pero por qué? Base para entender el existencialismo. La frase que les coloqué aquí. La existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se le ocurre? La existencia precede a la esencia. ¿Y qué se supone que sería la esencia? ¿Qué han escuchado ustedes como esencia? ¿Qué es Como lo el espíritu, esencial? El como es espíritu. el ¿Qué es la alma esencia? para los católicos a lo mejor. El alma. Entonces, si El alma. hablaba Sí. de que la existencia, o sea, que el ser como ser es superior a aquello espiritual, está mal Ya. Cuando nosotros decimos que para ellos. tenemos una esencia, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Que es como la parte, yo lo tomaría como la conciencia, pero la gente religiosa lo toma como ¿cómo le llaman los católicos? Como el Espíritu Santo, El como la alma, llamita, el el alma. alma. Algo así como que hay algo que viene con nosotros y es previo a nosotros. ¿Ya? La esencia tiene que ver como con cierta programación en los seres humanos. ¿Ya? Como con cierta programación. Sartre lo explica de la siguiente forma. Existen, ya. Para que existan actualmente, no sé, una cuchara que tengo aquí, alguien tuvo que haber tenido una necesidad. Por ejemplo, la necesidad de tener un elemento con el cual tomar sopa. Entonces, previo a que el artesano inventara la cuchara, existía una esencia de cuchara. ¿Sí? ¿Cachen que la esencia de la cuchara es previa a la existencia de la cuchara? Porque el artesano la inventó para algo. La inventó para algo. La cuchara, al ser cuchara, nació con una función. Fue creada con una función. Entonces tiene una esencia. Un montón de cualidades que ya estaban predeterminadas antes de su creación. ¿Para qué cosa iba a servir esta cuchara? El artesano ya la sabía antes de crearla. Por lo tanto, en la cuchara, la esencia precede a la existencia. ¿Cachan? Una tijera es lo mismo, po. Hay una necesidad, cortar papel. Entonces un artesano va y la imagina. Y la necesita para algo. Entonces, cuando la tijera es creada, su función existe desde antes que exista la tijera misma. Perdón. ¿Sí? Y en el caso del ser humano, ¿para qué se supone que estaríamos destinados? ¿Para qué se creó el ser humano? O sea, ¿cuál es la esencia que precede a nuestra existencia? La imagen y semejanza de Dios, pues. Claro, es que Dios no existe, puede haber ya, claro. Los existencialistas no creían en Dios, así que... Claro, es que eso es el punto. Bueno, hay existencialistas ateos y hay existencialistas creyentes. Sí, es sin embargo, el punto de fondo es justamente lo que pronuncia la Cristina, po. Que Sartre quiere hacer este giro y justamente va a decir, en los seres humanos no hay esencia, po. ¿Cachan? El ser humano es pura existencia. Así es. Ahora entienden por qué los católicos la agarraron tanta mala, po. ¿O por qué los católicos... Claro que le está matando el alma, po. Pero el alma no existe. Pero me refiero a que lo que él está haciendo es decir que el alma no existe, po.
está diciendo que no hay un plan en nosotros, no hay un destino. ¿Ya? No hay un destino, ¿cierto? Y la tradición religiosa, sobre todo, piensan que todos nosotros formamos parte de un plan. Por lo tanto, nosotros nacimos predestinados a algo, por ejemplo. Pero el catolicismo niega la predestinación. Claro, no, pero, que nosotros nacimos formando parte de un plan. Eso ¿ya? sí. Nosotros nacimos formando parte de un plan. Un plan que nos trasciende, un plan que nos supera, y un plan donde muchas veces, muchas corrientes no tenemos elección. Entonces, con eso tiene que ver la esencia. Y lo que va a hacer el existencialismo cuando dice la existencia precede a la esencia es justamente negar esta lógica. Porque los seres humanos, a diferencia del resto de las cosas, tienen conciencia de sí. ¿Ya? Obviamente, esta idea va a ser de una u otra forma demoledora con gran parte de la tradición, no solamente de la tradición religiosa, sino que también de la tradición filosófica. ¿Por qué? Porque posterior a la Edad Media, el discurso que se fue construyendo fue el discurso más bien naturalista, de que los seres humanos tenemos una naturaleza. Y sería esa naturaleza la que nos preconstruye, si se quiere decir de alguna forma. Entonces, claro, pues en la tradición como que cuando se intentaba entender al ser humano, no había como escapatoria a estar determinado por ciertas circunstancias, ya sea estar determinado por el plan divino, ya sea estar determinado por una naturaleza que es más grande que nosotros, por lo tanto no podemos hacer nada contra ella. En otras palabras, Sartre está diciendo que el ser humano es absolutamente libre. Y eso es también el problema, porque saberse absolutamente libre es aterrador. Saberse absolutamente libre es aterrador. Y esa es la base del existencialismo. Pero cachen que es bien polémico. Cuando yo digo, no hay nada previo al ser humano, no hay nada previo que lo constituya, el ser humano es una página en blanco que es arrojado al mundo, me estoy metiendo con calete de temas polémicos. La moral, por ejemplo. ¿Sí? El orden social. Las leyes. Las leyes. Por eso las críticas también, porque asumir al ser humano como arrojado al mundo se lee como que nada vale, como que todo es posible. ¿Entienden? El ser humano, para Sartre, es un proyecto. Los seres humanos somos pura existencia. ¿Cachan? Perfectamente. El ser humano es pura existencia. Como un borrador que tiraron así. Un borrador arrojado a construirse. No hay nada previo en nosotros. No hay ninguna programación. No hay ningún alma, no hay nada que nos guíe el camino, si lo quieren decir de alguna forma. Pero, por otra parte, tampoco hay ninguna excusa. ¿Ya? Si estoy arrojado, si llegué a este mundo en blanco a existir y construirme a medida que existo, no hay excusas. ¿Por qué? Porque todo lo decido.
¿sí? O sea Y que no- somos responsables de todo lo que hacemos. Sí, po. Somos responsables de nosotros mismos. El ser humano es y luego es definido. Nosotros somos y luego somos definidos como lo que somos. ¿Cachan? No hay una definición previa de ser humano. El ser humano se define en sus actos. El ser humano se define en sus decisiones. Imagínense, Mariela porque, lo puso en el chat. claro, soy responsable de los actos, ¿sí? El ser humano se define a sí mismo en sus decisiones, en las decisiones que va tomando a lo largo de su vida y principalmente en sus acciones. Fabián, Mariela, claro, eso es estupendo lo que tú dices porque el existencialismo crea como una ética individual de, de las personas y bien responsable, ¿ah? O sea, cada uno se hace responsable, pero seriamente de lo que hace, porque no tiene prejuicios anteriores, no tiene moral, pues tiene una moral personal. O sea, es bien interesante la profundidad del existencialismo, ¿ah? claro, es que, Mucho más que tener alma o no tener alma, porque un poco ellos sintetizan, o sea, perdón, asemejan el concepto de alma no en cristiano ni católico, sino que como conciencia. como ¿Cachai? conciencia, El alma es como la conciencia. No es que no exista un alma, porque todos tenemos a ver, no andamos a tonta y a loca, andamos con una especie de, intuición de lo que está bien o lo que está mal. Y por eso actuamos, ¿cachai? Pero claro, eso es un poco para él el alma, pero no el alma cristiana ni el alma católica, sino que un poco la conciencia, más que claro, nada. Perdón, pero él nunca habla de alma. claro. Lo que se saltan es la No habla de determinación. alma, pero sí se subentiende en las obras de él y sobre todo en las obras de teatro. Por ejemplo, en Wicklow, y a mí me gustaba mucho el teatro de Sartre. Claro, Eso lo que se salta de una u otra forma es más bien la determinación, porque Sartre Exacto. se reconoce a sí mismo como un existencialista ateo, pero no desconoce que hayan existencialistas cristianos también. Entonces, claro, el punto es que esta alma no... Ahí funciona como conciencia, ¿cierto? No como determinación. No como cierto software de computador que viene como con los programas instalados desde antes, ¿cierto? En términos de destino. O sea, de hecho, el aprendizaje del ser humano depende de la capacitación de los padres o Sí, de los adultos. Sí, pero para Sartre, una vez que el ser humano agarra conciencia de que está arrojado al mundo y de que es pura existencia, tus padres no son excusa. Nada es excusa. Y por eso, como dice la Mariela, es de una responsabilidad absoluta. Pero también esta responsabilidad es el gran temor de saberse arrojado y saber que todo lo que yo soy y todo lo que puedo llegar a ser es pura existencia. ¿Cachan? Por eso les decía, el ser humano es y luego es definido. Y es definido a partir de sus acciones, de lo que hace, de lo que decide. Claro, y les quería poner entre paréntesis como piensen el feminismo en esta clave. Simone de Beauvoir desarrolla como estas mismas ideas, pero se pone desde el punto de vista de la mujer. Y piensa a la mujer como este ser que primero es y luego es definido. O como este ser que está arrojado y debe luchar por definirse a sí mismo.
no ser definido por el patriarcado en este caso. Ujú. ¿Sí? Pero obviamente, esta idea de arrojo, esta idea de que los seres humanos estamos arrojados a la existencia y nos construimos, arroja un montón de problemáticas, arroja un montón de incógnitas, pero también en esta responsabilidad es donde Sartre va a ver el potencial político, el potencial creador. Más allá de esta caricatura que se construía de los existencialistas como esta gente triste, esta gente angustiada, esta gente ensimismada que no entendía y que estaba siempre encerrado, vestido de negro, tomando café sin hacer nada porque la historia les pasa por encima. Al contrario, Sartre cree que el ser humano es brutalmente libre. Si no hay esencia, el ser humano es brutalmente libre. Cierto. Pero es tan brutalmente libre que le tiene terror a la libertad. ¿Por qué? Porque hay que ser responsable. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres ser se construye con acciones. No hay ningún camino preestablecido. No hay ninguna vía, no hay ningún destino. ¿Sí? Es pura voluntad. Es pura voluntad. El ser humano es puro porvenir y el porvenir se construye existiendo. El porvenir se construye con actos. El porvenir se construye entendiendo que uno siempre elige, incluso cuando no elige. Incluso cuando decide no elegir, el ser humano se está construyendo y está definiéndose. ¿Mm? ¿Sí? Querer ser es distinto a ser. El ser requiere proyecto. Y ahí está el terror. Y ahí está la angustia. O sea, la angustia de la... Sartre va a decir, sí, efectivamente los existencialistas sienten angustia, pero no es una angustia particular. No es una angustia que nos sientan todos los humanos. Porque la angustia es fundamental y es constitutiva de los seres humanos en tanto entendemos que somos libres y en tanto entendemos que todas nuestras acciones tienen repercusiones. Y eso es el terror. Y por eso el ser humano, y por eso a los seres humanos les encanta actuar de mala fe. ¿Sí? Que la mala fe también es una idea importante en Sartre. ¿Qué es la mala fe? Cuando negamos nuestra libertad. Y para Sartre, cuando mentimos. ¿De qué forma mentimos? Nos inventamos determinaciones. ¿Ya? Yo soy de esta forma porque me pasó esto. Yo actué así porque me ocurrieron estas cosas. ¿Sí? Es que mis papás, es que la religión, es que el Estado, es que esto otro. Es que es mi naturaleza. ¿Sí? Claro, el problema para Sartre es que constantemente el ser humano huye de hacerse cargo de que es brutalmente libre. ¿Ya? Y una cuestión por la que todos pasamos en algún momento. Negar que finalmente, para bien o para mal, nosotros decidimos.
¿ya? Para bien o para mal, nosotros decidimos. Y como somos existencia y no esencia, lo hice yo solito. ¿Sí? No sé, po. Yo siempre a los estudiantes los molesto con esta cuestión, po, de que los locos, las locas, no te pescan en todo el semestre, tú los retáis todo el año de que presten atención o van a repetir, y ellos se las dan de seres humanos libres, y no te pescan, no te pescan, no te pescan, no te pescan, porque ellos creen decidir que creen estar decidiendo no pescarte, y a fin de semestre llegan, y cachan que van a repetir, y te dicen, es que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Sí? O te dicen, es que fue más allá de mi voluntad. O incluso te dicen, esto es muy de mayo, es que está en la naturaleza del hombre ser así. ¿Cachai? No, no. Responsabilidad. Usted es brutalmente libre, pero actúa de mala fe. ¿Por qué? Porque no se quiere hacer responsable de que es brutalmente libre. O sea, tienes que hacerte cargo de tu realidad. Hacerte cargo de tu realidad, y eso provoca la angustia. La angustia existencialista la provoca saber o entender que uno siempre decide. Así es. Que todo lo decide uno. Y uno se puede equivocar. Y siempre se te presentan un montón de alternativas. Y uno se enfrenta a eso. Tomar la mejor o la peor decisión. Pero cuando uno toma la peor, siempre va a querer decir que decidió algo que fue más allá de uno. ¿Mm? Pero para Sartre, esta angustia no escapa a una angustia que le ocurre a cualquier ser humano. No es una angustia exclusiva de los existencialistas. Esta angustia no tiene nada que ver con estar constantemente cuestionándose tu lugar en el mundo. Tiene que ver con que la libertad está instalada en nuestra conciencia nomás. Está ahí, apernada en nuestra conciencia. Y lo peor, y aquí es el giro ético que da Sartre. Cuando decidimos por nosotros, decidimos por la humanidad entera. Si yo actúo de cierta forma, si yo realizo ciertos actos, es porque en el fondo siento que todos los seres humanos debiesen actuar así. ¿Ya? Mi actuar... Eso es como una condena, po. Es una condena, po. Mi actuar, de una u otra forma, mi actuar, mi forma de ser, mi forma de accionar en el mundo, es de la forma que yo siento que lo deberían hacer todos los seres humanos. Pero cacha la cuestión angustiante, po. Instalada en nuestra Es como que te conciencia. hace un dios de la weá, po, ¿cachai? Sí, po. Porque todos mis actos son en función de cómo yo siento que debiesen actuar todas las personas. Entonces, obviamente es mucho más sencillo actuar de mala fe, po. Inventar excusas para explicar que yo no estoy decidiendo libremente. ¿Ya? Entonces, la angustia del existencialismo no tiene que ver con una angustia de la inacción. ¿Sí? Una angustia de este estancamiento que le criticaban a los existencialistas. ¿Mm? Tiene que ver con una angustia que es normal y que nos va a ocurrir a todos los seres humanos. Tiene que ver con la angustia de la responsabilidad. De saber que cuando decido por todos.
Si no es político eso, ¿cachan? Estoy arrojado, absolutamente libre, y tengo que decidir. Pero cuando decido, implícitamente estoy decidiendo por la humanidad entera. Porque si yo actúo de cierta forma, si yo me comporto de cierta forma, implícitamente es la forma en la que yo creo que debiesen actuar todos los seres humanos. ¿Cachai? Pura política. Pura política. Entonces, claro, avisarte a los comunistas, ¿no ven que esta cuestión no es tan poco revolucionaria? ¿No ven que estas ideas no son tan reaccionarias como ustedes dicen? No, es política pura. Si yo sé que no hay fundamento, cada una de mis acciones intentan colocar fundamento. ¿Ya? Si yo creo que no hay esencia, cada una de mis acciones intentan construir valores, intentan construir política, intentan construir formas de vida, intentan construir verdad, intentan construir formas de entender el mundo, intentan construir formas de actuar, intentan construir formas de relacionarnos. ¿Sí? Y ahí va a tener la complicación, pues el que intenta hacerse responsable de eso y el que prefiere no hacerse responsable de eso. Pero los dos están eligiendo. Los dos, de igual forma, los dos están eligiendo cómo quisiesen que actuasen todas las personas. ¿Mm? Por eso también se le critica a este existencialismo ser profundamente subjetivista. ¿Mm? ¿Sí? La existencia es la acción misma. Yo existo en tanto hago. Y me defino en tanto actúo. Como no hay una definición previa, yo soy lo que hago. No un proyecto, no un sueño, no un ideal. Lo que hago. Así me voy construyendo. ¿Cachan? A lo mejor con estas claves que les tiré, no los voy a hablar más en profundidad, pero podrían entender por qué el título El ser y la nada, de otro de sus libros más importantes. ¿Cachai? Yo soy en tanto acción. Entonces constantemente me voy construyendo y me voy negando. Voy siendo, construyéndome, dejando de ser, siendo, construyéndome, dejando de ser, pero en la pura acción. ¿Ya? Por eso una de las frases más importantes de Sartre también es, se las voy a anotar, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Ya? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Porque Sartre admite que hay un montón de cosas que se disfrazan de esencia. La cultura, la tradición familiar, la religión en la que naciste, las cuestiones charchas que te pudieron pasar en la vida. Son cosas que se disfrazan de esencia, ¿sí? Pero no lo son. ¿Ya?
El ser humano es la capacidad constante de construirse, de tomar conciencia de que todas estas cosas que tú crees que te han determinado no son esencia. Y como no son esencia, uno las puede transformar. Por lo tanto, yo soy lo que hago con lo que hicieron de mí. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Entonces, claro, ¿qué más político que Putin. esta lógica de que yo cuando existo, cuando actúo en el mundo, estoy construyendo fundamento, aunque no lo haya? Ujú. ¿Cachai? Y estoy decidiendo como si yo decidiese por toda la humanidad. Una pregunta, Fabián. ¿Puedo? ¿Mm? Hace un rato tú decías que una de las cosas que más se le criticó o se le critica al existencialismo es su subjetivismo. Y yo, no sé, desde mi perspectiva, siento que no hay nada, ninguna filosofía, ningún pensamiento, ninguna política que sea objetiva. Ya el objetivismo por oposición, digamos, no existe, porque es imposible que el ser humano sea objetivo. Cada acción que realizamos la hacemos desde lo que nos hicieron, o sea, desde nuestro subjetivo punto de vista. ¿Ya? Entonces, siempre me ha extrañado esa crítica, porque me parece que más que una crítica sería afirmar una verdad, ¿te fijas? Porque todo pensamiento, toda filosofía es subjetiva, ¿ya? ¿O no? Claro, porque ahí uno podría instalar la diferencia. La diferencia que se intenta instalar es la diferencia entre lo que es y el cómo yo interpreto lo que es. Entonces, esa es como la gran pugna que se da. Si tú me preguntáis a mí si pienso que todo es subjetivo yo creo que sí. Yo creo que sí, pero la pugna que se da, por ejemplo, con el marxismo o con el capitalismo más duro, y el marxismo más duro es que ellos creen que hay objetividad, más allá del sujeto. Entonces, obviamente que una filosofía que se supone que se instala solamente desde mi visión del mundo, va a ser criticada por los que dicen que hay cosas que son lo que son. ¿Sí? No, pues aquí... ¿Según quién? Claro, según las tradiciones materialistas. Pues. Claro. Entonces, claro, crítica de los comunistas, ¿cierto? Aquí en Sartre no, pues. Aquí en Sartre todo depende de la subjetividad y de la intersubjetividad. Yo soy en tanto interpreto el mundo y en tanto otro me interpreta a mí. Y el otro también es el que me define. Yo soy en tanto hay otro que me defina también, como lo que soy. ¿Sí? Entonces, claro, si me preguntáis a mí, yo diría como en tanto nietzscheano, que soy más tirado, sí, para mí todo es subjetivo. Todo depende de la interpretación y el ser humano, incluso cuando cree estar yéndose por la parte más objetiva, está decidiendo irse por lo que le conviene de una u otra forma. Obvio. Ahí, desde ese punto de vista, lo que llamamos objetivo siempre está mediado por
por la conveniencia de tu Podríamos trauma, decir de tu por un interioridad, montón de variables, porque por un mon- depende de qué es lo que yo quiero, de qué es lo que conviene. Entonces Conviene. la decisión depende siempre de la variable que latente. Claro, Es como la verdad. La verdad depende de tantos factores, o sea, no existe para mi gusto una verdad o la verdad. Eso, la verdad es uno de los temas más complejos porque no es que uno esté mintiendo, es que no existe una verdad como tal absoluta, está llena de... Es que depende de la perspectiva en la que estés mirando. Oye, qué Claro. buena Cristina. Cristina, disculpa, pero fíjate que don Ernesto me escribió una carta una vez y decía exactamente lo mismo que tú. Para Decía, que y tú veas. tienes hasta, decía, no, en serio, decía, mira, Claro, la verdad no existe, existe mi verdad. Yo te puedo decir mi exacto. verdad, me dice, pero no la verdad absoluta no existe, me dice. No, eso Qué no existe. bueno, me encantó tu percepción. Gracias, Mariela. claro, entonces, claro, lo que dice la Cristina desde el punto de vista de Sartre sería como, solo hay realidad en la acción. Así es. Solo hay realidad en la acción. La acción es la que construye verdad. Las decisiones humanas son las que construyen verdad. ¿Sí? Entonces, claro, finalmente Sartre empieza a concluir en este textito que el existencialismo no es pesimista, sino que es optimista, pero duramente optimista. O sea, el optimismo del existencialismo radica en que cree en la libertad. Y cree en la libertad brutal. ¿Sí? Cree en la libertad. Pesimista podría ser Michel Foucault, que porque como habla de estos mecanismos biopolíticos que constantemente nos van construyendo como seres humanos, no hay escapatoria a eso. Somos constantemente construidos, nunca somos libres. Pero Sartre y el existencialismo está diciendo, no, hay una libertad brutal. El punto es que la humanidad, el ser humano no se quiere hacer responsable de esa libertad brutal. Y ahí, bueno, es contemporáneo, ahí de paso le está tirando unos convitos al psicoanálisis. ¿Cierto? No es que hay un inconsciente, es que hay mala fe. Que la gente no se quiere hacer cargo de sus decisiones. ¿Mm? Entonces, claro, finalmente, el existencialismo sería un humanismo en Sartre, porque el existencialismo tiene como eje fundamental a este ser humano que es libre, que es existencia por sobre todo, construyendo en la acción verdad, construyendo en la acción política, construyendo en la acción valores, construyendo en la acción moral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el eje fundamental del existencialismo en Sartre es justamente la transformación de la realidad, pero haciéndose cargo, haciéndose responsable. Y por eso es brutal la filosofía de Sartre frente a la caricatura del existencialismo. Frente a esta idea de que el existencialismo, y que se utiliza, hasta el día de hoy utilizamos existencialista para cualquier persona media triste que se ensimisma en su tristeza y se queda encerrado, y confundimos existencialismo con pesimismo. Cuando el existencialismo lo que hace es fundamentalmente llamarte a tomar la rienda de que tú eres lo que construyes contigo. Y la humanidad es lo que construye también en esta acción constante. En tanto, la realidad es acción.
en tanto la realidad es lo que la humanidad hace. ¿Mm? En ese caso, podría decir Sartre, es mucho más inactivo el marxismo, siendo comunista, pero es mucho más inactivo el marxismo tradicional, que cree que la sociedad sin clases sociales se va a dar sola porque es el destino de la historia. En cambio, el loco está diciendo, no, sin acción no hay nada. Estamos arrojados, no hay determinaciones, no hay un historicismo. Cuando hablábamos de posmodernidad, hablábamos de los historicismos, recuerden, no hay una lógica en la historia que nos vaya a llevar sí o sí a una sociedad ideal, a una sociedad perfecta o a una destrucción. Son puras decisiones y puras acciones humanas lo que va construyendo. Y ahí va a decir Sartre, y si el ser humano sigue en esta, vamos a volver al fascismo, po, si venían escapando del fascismo. Sin tomar las riendas de su existencia, y si sigue creyendo en que viene programado y que no puede hacer nada contra su destino. Hasta acá. Conversemos. Wow. ¿Estás muerta la risa, Cristina? ¿Por qué estás muerta la risa? Se me perdió el Zoom. Ahora lo encontré, se me había perdido. No estoy muerta de la risa, o sea, porque me han pasado muchas cosas mientras ha estado la charla. Ustedes no se imaginan. Hasta me avisaron que nadie saliera de los departamentos porque estaban los carabineros en los pasillos buscando unos delincuentes. Así que me estoy riendo porque estoy decidiendo sobre me estoy construyendo aquí. Ese existencialismo propio. Tengo mi propia libertad de decidir aquí. ¿Ya? No, a mí me apasionó siempre el existencialismo de Sartre, debo reconocer. ¿Ya? Y siempre lo vi, yo creo que todavía me queda mucho de existencialista, a pesar de que cuando decidí ser existencialista creo que era porque estaba de moda. ¿Ya? Pero con el tiempo, mucho de eso de la libertad, o sea, yo siento que los seres humanos somos absolutamente libres. Y creo, por ejemplo, que la gente le tiene pavor a ser libre y hacerse cargo de sus decisiones. Y por eso busca apoyo y respaldo, ya sea en ideologías que respalden su actuar, en religiones, pero algo que se haga cargo de ello y que entonces ya no eres libre, porque dependes de lo que tienes que hacer según lo que te dictan, ¿ya? El concepto, o sea, la religión te dice tal o cual cosa, ¿te fijas? Pero hay un pavor en el ser humano a ser libre y hacerse cargo de sus decisiones. Indudablemente es así, o sea, a la gente no le gusta y realmente le provoca una angustia muy profunda, ¿ya? El tener que decir, no, si yo decidí esto, no es que lo haya hecho por tal o cual cosa, es lo que yo quería hacer, ¿te fijas? ¿Ya? Ajá. Y por ende, asumo, de repente uno le atina, otras veces se equivoca, ¿te fijas? Pero los errores no son culpa del sistema o de algo, son porque uno decidió mal, ¿te fijas? Sí. Y tampoco es un pecado terrible o una para flagelarse. Yo tengo claro que uno aprende y haciéndose, ¿cómo se llama? Cometiendo tremendos errores, o sea, equivocándose muchas veces en el camino que uno quiere seguir, ¿te fijas? O cómo se quiere construir. Es imposible que tengas puras decisiones aceptadas, ¿ya? Eso yo creo que no existe. Así que por ende, para poder construirte, tienes que necesariamente equivocarte, ¿ya? Y del error vas aprendiendo y vas construyendo lo que eres.
Bueno, eso nomás, y por eso a mí me hace mucho sentido el pensamiento de Sartre. Debo confesar que a mí me gusta el pensamiento, lo que plantea Sartre, me gusta mucho. Primero porque además, como te decía, yo no creo en la objetividad como tal, que es muy manida, ¿te fijas? O sea, todo el mundo te emplaza y dice, aquí no hay una opinión objetiva, nunca hay una opinión objetiva. O Jamás. sea, partiendo de esa base, o sea, siempre la opinión que tú das es sobre lo que tú has construido, te fijas, sobre donde tú estás parado. Pero no hay una objetividad general, o sea, cuando te dicen, no sé, los partidos políticos, hay que ser objetivo para esto. Bueno, ¿cuál es la objetividad? La que a ti te conviene, como tú decías, ¿te fijas, no? ¿Ya? ¿Me entiendes? Y en el fondo eso es subjetividad. Ya, y Buenísimo. así con todas las cosas, ¿te fijas? O sea, uno nunca tiene una mirada objetiva sobre ningún tema, ¿ya? No. Eso yo estoy absolutamente clara y nunca voy a decir es que yo te estoy dando una mirada objetiva a las cosas. No lo digo explícitamente, pero yo sé que es mi mirada, mi subjetiva mirada sobre las cosas. Nada más, me pareció muy interesante tu charla, Fabián. Súper Buenísimo. clara, me gustó muchísimo, te digo, honestamente. Y ¿Ya? lo que tú Gracias. dices, Cristina, de la libertad, se ve muy bien en el libro de Eric Fromm, El miedo a la Sí, libertad. Ahí, el ¿verdad? miedo a Ahí la está libertad. como súper bueno. Sí. E incluso en un filósofo católico como era Kierkegaard, ¿ya? Ah, Kierkegaard era una maravilla, me encanta. A pesar de que era Claro, que él católico, era una maravilla. planteaba la angustia del Oye, ser humano. Eduardo dice que Kierkegaard es el padre del existencialismo. Yo creo que sí, yo Sí, creo que sí, yo también. porque él habla precisamente de la Mm, angustia del ser humano frente a Dios, o sea, de estar solo parado frente a su exacto. creador, digamos, enfrentando. ¿Ya? Es Dice que así. él y Nietzsche. No sé si Nietzsche, pero sí, ¿cómo Tampoco, se no sé llama? si Nietzsche. Kierkegaard, sí, sí. Yo soy admiradora de Kierkegaard, independiente que sea cristiano. Me gustan mucho sus libros. Muy poético, además. Oye, me encantó la charla, Fabián, muy buena. Te pasaste, en serio. Gracias. Muchas gracias a ti. Mucho. Es muy, muy iluminadora, o sea, me gustó porque me refrescó muchas cosas, me Sí, ordenó a cosas mí que ya igual. tenía. Hay que buscar unos Algo que se apuntes te ahí. ordene en la cabeza, pues chiquilla. Lo desordenada que en mi estructura. Así Oye, que Paulina García, ¿qué opinas tú de la charla hoy día? ¿Qué quieres comentar? Muy interesante, muchas gracias, Fabián. Lo que sí, yo no soy muy filosófica en realidad, soy más tira para el otro lado más científica que humanista, pero me llama la atención de que siempre se hace como desde el individualismo. Sería bueno de repente planteárselo desde lo colectivo, como de repente se lo plantean las primeras naciones, así como los naciones, que todos lo piensan como en colectivo, como reflexionar en colectivo. Sí, ¿Qué crees que resultaría de eso no es, si tuviéramos así a la reflexión del Tiwanaku, por ejemplo? es que Sartre de una u otra forma igual lo plantea en el sentido de que uno es en el otro, ¿cierto? Más que de individualidad puramente tal, Sartre va a ponerle mucho énfasis a la intersubjetividad, Sí, en el sentido de que mi subjetividad construye al otro, pero yo también soy construido por la subjetividad de los demás. Entonces, en esos términos, es colectivo porque todos nos vamos construyendo con todos. Y así es como nos vamos definiendo como humanidad, como especie, como colectividad también. Marianela Acuña, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú Muy llegaste buenas un poquito noches. tarde. Sí, no podía entrar. Sí, yo agradezco mucho estar en esta reunión y agradezco a Fabián, muy interesante porque uno también está aprendiendo, ¿cierto? Todos los días está aprendiendo algo diferente y yo encontré que su charla estuvo fantástica, lo que dice Sartre, porque es fundamental ser libre, ¿cierto?
Y lo que dice igual esto de ser responsable con uno mismo, hacerte cargo, hacerte entender, y siempre uno decide las decisiones, aunque como decía la señorita Cristina, uno siempre se está equivocando, ¿cierto? Se está equivocando en sus decisiones, pero eso es importante porque también nos ayuda a ser mejores seres humanos. Lo que me gustó mucho fue en la frase, soy acción y me construyo, ¿cierto? Dejando de ser en la acción. Somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Porque uno igual de la época, yo estoy hablando de mi época, ¿cierto? El año, por ejemplo, el año 65. Entonces a ti te llevaban a la iglesia, tú estudiaste en las monjas, te dieron una cultura y desde ahí tú creciste con esas creencias. Te marcaron eso, tal vez lo que pensaba tu mamá y después con los años tú dijiste, no, pues esto no es así como me lo enseñaron. Entonces, como ser humano voy creciendo y viendo las decisiones que tomo que son importantes en mi vida y también para mi grupo, donde yo, ¿cierto? Mi familia, si soy mamá, tengo que hacer las cosas bien hechas porque soy un reflejo para mis hijos y también para mi sector, para la humanidad, como decía Fabián. Eso sería. Gracias, querida Fabián. Marianela Acuña. ¿Alguien más quiere comentar algo? Juan Francisco está ocupado, parece, en este momento, porque está en el trabajo. Sí. ¿Alguien más quiere decir algún comentario? A mí personalmente siempre me gustó este libro. Yo lo leí en un estado de depresión y yo sí lo vi como un libro positivista. O sea, a mí me sirvió bastante para entender un montón de conductas, a lo mejor, no justificarlas, pero entenderlas y entender por qué uno es libre de tomar las decisiones que toma y uno tiene que ser responsable de lo que hace. En el fondo, como que uno busca excusas para decir, es que no, es que esto pasó por esto, eso. Y es natural del ser humano siempre refugiarse en algo, siempre encontrar la forma de decir, esto no es mi culpa, sino que es por tercero. Bueno, Fabián, ¿quiere algo más para ya el cierre de la charla? No, yo creo que estaríamos ya a esperar la charla de cierre, que todavía no tengo claro de qué vamos a conversar, pero voy a llegar con algo entretenido. Ahí llegó Juan Francisco. Juan Francisco. Una pregunta para Fabián. ¿Existe hoy por hoy movimiento existencialista? Es que sí, pero uno los puede ver más en el arte o los puede ver más como un modo de ser, más que existe así como el partido político de lo existencialista. Uno podría sentir que hay una forma existencialista en una forma de hacer poesía, o en una forma de pintar cuadros, o en una forma de escribir libros, pero hay más que un movimiento existencialista, uno podría decir que hay actitud existencialista, ¿cierto? Un movimiento existencialista hoy. No. No, hay actitudes. Yo puedo ser un existencialista de izquierda, como puedo ser un existencialista de derecha, porque hay una actitud, es una actitud existencialista que tiene que ver con la idea de que no hay esencia. Yo soy en la acción, la realidad es en la acción, y así es como se va construyendo todo. Sí, bueno, como opinión propia, yo no creo en el existencialismo, o sea, el existencialismo existió, existe, qué sé yo, y quien lo cree lo practicará o argumentará. Pero si no hay una esencia, entonces la vida para mí en sí no tendría sentido. Es un ser por ser nada más y después no tiene ninguna trascendencia. Para mí, sí, hay un sentido de esencia, que pueden llamar espíritu, alma, etcétera, etcétera. Los que tenemos algún conocimiento de lo, ¿cómo se llama esto?
de las energías puede ser solamente existencial. No puede morir aquí la materia, tiene que trascender a algo más, ¿no? Entonces, por eso yo, en forma personal, no creo en el existencialismo puramente tal. Claro. Sí, sí te entiendo, porque también hay corrientes, hay existencialistas que como comentaba la Marianela, que sí son, en este caso, creyentes. El punto es, y yo creo que lo que le interesa a Sartre, es que si creemos que hay una esencia, paréntesis, una esencia que te programa, en el sentido de que como si uno fuese un computador que viene con unos programas preinstalados al momento de nacer, no somos libres. Porque hay cosas que no podemos decidir. Ese es el problema, po. Entonces, claro, cuando tú te instalas a reflexionar entre medio de la segunda guerra, de las dos guerras y al final de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de la filosofía es decir, los seres humanos somos libres, podemos hacer algo contra esto, podemos decidir. La historia no nos tiene que volver a pasar por encima. Claro. ¿Sí? Como en esa lógica, ¿cierto? Hay cosas que me pasan por encima, cosas que me ocurren y que yo no puedo hacer nada contra ello. Yo vengo programado, ¿no? Sí puedo hacer porque soy libre. Claro. Entonces, esa es como la necesidad que tiene el existencialismo de construir esta teoría en un periodo donde el ser humano se había destruido todos con todos. ¿Ya? A lo mejor si más seres humanos hubiesen entendido que la historia se construía con la acción, nunca hubiese pasado lo que pasó. Sí. Bueno. Bueno, chicos, esta ha sido la tertulia del día de hoy que nos tocó con Fabián Burgos de filosofía. Hoy día estábamos viendo el existencialismo, el humanismo. Que son pesadas, Cristina, que soy pesada, ¿viste? Me hace bullying. Vamos a pasar al micrófono abierto y la primera persona que llegó hoy día fue Cristina Wormwood. Oh, pero si estoy sosteniendo esta cosa, ¿cómo no? ¿Quieres que lea algo? Ya. Espérate, voy a buscar aquí algo en este momento. Voy a leer un poema que es bastante largo para los poemas que yo escribo en general, ¿eh? Así que tengo que aguantar un poco más porque quiero hacer bullying hoy día. Ya. La senda del recuerdo. Las calles, sus nombres, ecos del pasado que resuenan junto a mis ojos y las ven mis oídos. Medinaceli, Alonso de Camargo, Manquehue y la incomparable Eloísa Díaz repican con fuerza aterradora. Cómo ha cambiado el barrio de los sueños, de los pasos sin destino, las charlas interminables, los ejercicios de madrugada y el amor en cada suspiro. Un sollozo estrangulado, la garganta maldiciendo y los ojos que navegan un lago sangriento. Una tormenta entre los ojos, una vertiente sobre el rostro y los ojos aleteando sobre el pasado que vuelve y se aferra a la espalda lastimada. Y no eras perfecto para el mundo, pero eras perfecto, un dios para esta golondrina que soñaba con caricias nocturnas de mañana y atardecida. Susurrar en tus brazos y agonizar junto a tu piel, abrazar tu piel adosada a los huesos descarnados por el caníbal hambriento que devoró tu carne y la fuerza de tus brazos. Pasan los años y vivo la ausencia, años sin tu fuerza y tus ojos que viven en los míos, que navegan para siempre el deseo, nostalgia perenne, dolor de cada instante. Donde estés, si es que estás, ateo sin concesiones, sin dudas, debo informarte que es doloroso ser agnóstica, ansiar un reencuentro y no esperar un reencuentro, con tu piel inolvidable, con tus malditos ojos encarnados en los míos y tus muslos aferrados a mi pelvis. Sueño que muero, visualizo el funeral y los comentarios, veo al cortejo caminar al camposanto, un largo camino a la felicidad,
tan breve, tan efímera bajo la luna, luna de sangre y presagio de muerte. Los dioses son envidiosos y se vengan de la felicidad humana. Te despojan del goce, te torturan con el recuerdo, los momentos, las imágenes, la lejanía. El tiempo. Dicen que el tiempo cura dolores y amores. Qué fácil es hablar de aquello que no sabes. El tiempo no se lleva el amor, tampoco el dolor. Los convierte en dolo amor. Han pasado años, 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 y soy quien soy porque él me amó. Amó a la marginada, a la que vivió desnuda hasta que él la vistió y abrigó. Ya se acerca el aniversario, un aniversario más. Anoche pensé que moría y no sentí dolor, ni angustia, ni miedo, ni desolación. Solo pensé por breves instantes, quizás lo veré otra vez. Hermoso poema, Cristina, Qué me bonito. encantó. Hermoso, Gracias, Nedaska. hermoso. Bueno, a Muy continuación, bonito. en el orden en que llegaron, llegó Juan Francisco Pessoa. Pessoa. Ya, Oye, y vamos. apareció Francisco Carrasco. Apareció. Saludos. Llegó Saludos, placer. Francisco. Pero está escondido. Ahí apareció. Más No vale has- tarde que nunca. No has concedido tu presencia. Ya. Ya, Juan Francisco, te toca. Ya, el poema se llama Es el viento. Dice así. La suave voz del viento trae consigo los últimos secretos que tengo de ti. Siempre se transforman para convertirse en nuevos y llegar con un espíritu de renovadas emociones y dimensiones incalculables, así como tus penetrantes labios clausurados que no necesitaban emitir palabras para dejar a fuego los bellos recuerdos que tengo contigo. Son misterios tan sagrados como los susurros que provienen desde el interior de un templo. Suaves se van acercando, envueltos en las olas que no envejecen, como el espíritu de un amor eterno que te persigue y te besa a la luz de la luna llena, cantando su noche profunda con sus enamoradas estrellas. Para variar, te he llamado la chica del viento, la que hace bailar las hojas de los árboles, la que despierta las profundas fragancias desde el mismo corazón de los azares, entregando tus besos como las esporas danzando en el viento para, para colonizar todo a su paso como un bendito e irremediable ángel travieso. No sé por qué, realmente no sé, sin que llegásemos a hacer nada te convertiste en alguien tan importante. Quizás la promesa hecha sin palabras de volvernos a ver en el mismo lugar, bajo el mismo cielo, con las mismas estrellas fugaces, convirtiéndose en un sello tácito sin nombre ni fecha. La verdad, quiero dilucidar esto, pero no logro cuajar una respuesta coherente. La invisible brisa tal vez que tocaba tu cara, las incansables olas que cantaban a lo lejos, o las hojas de los árboles que murmuraban nuestro cuento. Es una mezcla fascinante donde se encuentra el olor a la arena seca pegada entre tu piel y las estrellas. Todo eso me trae tu voz que tenía escondida, guardada, atesorada, y la promesa no cumplida de volvernos a ver y en mis brazos silenciosa amarte, no porque yo no quisiera, realmente no sé qué pasó en el camino, no lo sé, éramos pequeños, casi púberes, con el ombligo recién seco. Es extraño el recuerdo que tengo de tus besos, dulces como el vuelo de las mariposas, suave en su desplazamiento, perfecto en su imperfección inaudible, como sus delirios erráticos, con la cabeza llena de constelaciones y su envolvente brisa que las transportan de un lugar a otro, desvariando entre la sutil ventolera que provocan sus frágiles alas y la tierna interrogante de tu mirada, que las mantiene atadas a la fugaz idea de volver a estar contigo. Pero ya lo ves, es tan solo el viento que no deja de abrazarnos. Hermoso, Juan Francisco, me encantó. Fabián Burgos, ¿vas a leer algo, Fabián?
Ya. Ya, voy a leer un texto que no he leído nunca. Ya, se llama Mal Secreto. Mal secreto a aquellos colectivos de poesía a los cuales pertenecí. Despierto recordando aquellos caminos recorridos durante esas resacas que nos dejaban tiritando fuera del tiempo, pues éramos diccionarios de nosotros mismos, y saber que a pesar de las lagañas, del deseo incontenible del salto, seguir teniendo los pies sobre el mismo planeta era suficiente para arrastrar la semilla a una clave mágica, una suerte de electricidad que iba desde la médula hasta el cemento, una mecánica del ojo que nos permitía, ilusos, desmenuzar la realidad entera, transparentar la ruta que tomarían los colores, pues no concebíamos la nada, no concebíamos la desaparición, así como pequeños demócritos callejeros intentando recolectar los átomos del aire para construir cualquier artilugio que nos refugiara de los truenos que llevábamos por el reverso. ¿Dónde va a parar el rojo de los rostros después de la muerte?, preguntábamos. Se estampa en el cristal de los edificios que aguarda el grito de los fugitivos, de los destrozados, buscando insectos dorados ocultos en las alcantarillas, o teje paracaídas que nos guardarán trizados, pero vivos, anclándonos el ombligo a las constelaciones. Era eso, reptar sediento con los dientes por encima de las veredas, en busca de alguna vibración, de alguna señal de radio que nos comunicara alguna profecía, el descenso de un ángel, para contener las ganas que tenían nuestras cabezas de estamparse contra los techos. ¿Dónde va el verde de las hojas que colocaríamos al fuego años luz del primer llanto? Se acoplará al cielo y quebrará las tormentas que nos anudaban la lengua al nicho, haciéndonos voltear los ojos hacia el cráneo, a mirar todas aquellas cicatrices que señalaban el lugar exacto por donde debiese entrar la bala, o se difuminen los tumores que pronto asolarán a la familia entera, y descalzos, con las pieles resecas, con los hálitos indescifrables, nos recitábamos a Derroca, Anguita, Cáceres, Calderón de memoria, para darnos un poco de significado, para evadir las ganas de golpearnos o de salir corriendo, alucinando con que un mundo más agradable habitaría en las turbinas de los aviones comerciales. ¿De dónde proviene el blanco que me tiñe? ¿Cuántas capas de profundidad ha de tener la carne? Pues siento que a cada rato se me exterioriza el hueso y alimenta las ganas que incontenibles me están brotando en cada respiro, desde algo que podría ser el cerebro, y ya no puedo gritar como antes, es eso, ya no puedo gritar como antes, porque al parecer se me enredan a la garganta y ese ahogo edifica la primera tumba. ¿Dónde se fue el azul del cadáver al segundo de ser carroña? ¿Acaso agrietó la tierra hasta su núcleo para disparar alfileres hacia los límites de lo que nunca conoceremos y en esa fragilidad sostenernos como un insectario que pende sobre el vacío? ¿O hizo música con el crujir de nuestros tobillos cuando caminábamos de madrugada, embalsamados, en busca de cualquier lugar que nos quebrara el fémur para dejarnos acurrucados a otras dimensiones? Vómitos, siestas y horas de silencio para ver si en algún lugar extraño entre la vigilia y el sueño se nos revelaba aquel secreto. ¿De qué nos sirve escribir poemas si no es para eso? Decíamos, rasguñar incrédulos aquella promesa que nos permitía eludir la muerte. Y todo era un fluir hacia la tristeza. ¿Dónde va a parar el rojo ahora nuevamente, el recuerdo, este momento en que ya no estoy, pero estaría? Soy un pésimo amigo, debiesen saber que soy un pésimo amigo y no esperar que arrastremos juntos los escombros que me parten el lomo sin importar la compañía. Entiendan eso y les podré prometer la distancia, la reducción de daños a la que tranquilos nos somete aquel conocerse en puro tacto. Mientras en las paredes seguir viendo una vida prehistórica y solo los ronquidos nos acariciaban por dentro, el pensamiento no era más que una cartografía de aquellas catedrales que evitarían que en algún momento nuestros padres estuviesen de acuerdo con que nos pegaran electrodos a las sienes para evitar el delirio, el magma que nos calcinaría en aquel lugar que añorábamos.
El negro no hay que buscarlo, lo llevo desde niño incrustado a las escamas. Mis costillas dibujan una colisión de hadrones en Avenida Costanera Sur con pasaje 3. Mi cerebro se revienta contra las luces estereoscópicas en Alameda con General Velázquez. Mi mandíbula se desencaja para intentar tocar los asteroides en Valle del Elqui. Mi corazón sigue donde mismo, intacto. Pude colonizar en astillas el pecho y un sentimiento inexplicable que un día descubrirán flotando en las peceras. Medio poema, Fabián, te pasaste, me encantó. Poemas. Tremendo. Sí, de los Tremendo. talleres. Paulina Poemas. García. Yo. Se estaba quedando dormida. ¿No? Linda. Qué pesa. Ya. Voy a leer Estoy una haciendo puro bullying hoy día. Perdona, Paulina. No, no, está bien. Es que está muy, muy intenso el poema de Fabián. Es cortito. Antaguara. En la cima del monte me pierdo. Mi nombre se hace eco entre tus faldas. En la huella de la alpaca me encuentro, acogida en tu rebaño. El viento canta a través de la tarca y me cuenta historia de los ancestros. Voy bailando con cuyacanacas mientras gilatanacas van tocando. Nos juntamos en una ronda, Tata Inti nos va abrazando. Somos una gran Huilamasi en este hermoso altiplano. Somos los pulmones de Collasuyo que con la fuerza de Catari van gritando. Jayaya. Ay, gracias, querida Paulina. Marina Ay, Ríos Huitagle. Yes. Here I am. Hello, how are you? We are talking in Spanish. We are I am with Lumbago, pero viva. Oye, voy a leer un poema que por eso hablé en inglés, porque estaba escuchando a la Janis Joplin y me acordé de este poema que le escribí. Ese voy a leer. Se llama Janis, My Dear. No sé si estás en los cielos y no importa. A fin de cuentas, tu paraíso fue la tierra, con escalas frecuentes en la luna nueva. Si vuelves te pido, no dejes tu voz en otro plano. Fue tu cable al Cosmic Blue, tu cartera y tu cabello, y si puedes avísame, para contarte que el mundo cambió, y es mucho vil que antes. Te escribo con esperanza que renazcas, te lo digo con respeto, con todo el respeto del mundo. Mientras tanto te escucharé cantar desde el no tiempo, diosa azul enmarañada, anteojos delirantes en cada nota, musa de los que sobrevivimos al espanto del deber establecido. En clave de sol y tu partida fue anclar en una estación secreta. Imagino en el andén de los elegidos para nunca morir. Y nunca va a morir Janis. Gracias, Francisco. Sí, gracias, Marianela. María Nela Acuña. Janis Forever. Forever. Yes, Janis Por forever. siempre. A todos ustedes, como ustedes ya me conocen, yo soy de acá de Valdivia, región de Los Ríos. Presento esta antología del taller Verso Bruto de Miguel Moreno Duhamel, nuestro profesor. Se lanzó ahora en marzo la antología y tiene por nombre Región Quimérica, porque habemos autores de varias regiones. Desde este libro hermoso voy a leer Secreto Visceral. Canto, canto para estar viva, no sentir el peso del miedo. Carcome esta carne prolífera en deseos de mares. Urjo en ojo ajeno de mirar vidas que van pasando. Cúmulos de nubes llevan agua, otras suspiros y más allá las viajeras encierran muertos. Con ellas iré hasta mis últimos combates. Tierra fecunda ha dado el pan, ha dado el agua bajando altas cumbres cordilleranas. Ahora voy empobrecida de vida.
Ya no siento el gorjeo de pájaros, han ido escapando, hemos usurpado su pertenencia. Ruido, sonido, las voces con sus bocas se abren para gritar improperios, para gritar mentiras, para gritar deshonra, para gritar el hambre, para gritar el ceseo del pobre, para gritar la parturienta, para gritar de placer en tu lecho, para gritar que aún te amo, para gritar la vida que arde en mi cuerpo. Gracias. Hermoso, Marianela Acuña, muchas gracias. Gracias. Don Francisco Carrasco Iturriaga, que llega tarde, a última hora. Para que me aplaudan. Conocedor de aves, ya nunca más voy a decir conocedor de otro De tipo pájaros. Mamíferos. Hola, chicas y chicos. Un placer saludarlos, saludarlas, saludarles, saludarlitos. Con su ritmo pendular como pueblo manejado, con discursos lucrativos, el reloj de la pared de la izquierda a la derecha y por defecto al revés, 22 mayo me dice, la mecánica es así. Esta niña sabe todo y no ha visto lo que vi en el tramo recorrido tantas veces tras la huella del eterno cuento azul, que lo mecen sin descanso con palabras manejadas como péndulo en vaivén. No le puedo rebatir lo que dice de actitudes repetidas en la historia ante la vieja muralla con el péndulo en vaivén. 22 mayo concluyo. Esta niña sabe todo, del reloj no le hablaré. Muchas gracias. Bravo. Muy bueno. ¿Y del péndulo? Y del El péndulo. Pauli García. Ya. Conste que no fui yo, lo pensé, pero la Pauli actuó. Y yo tampoco, ¿ah? ¿Qué conste? ¿Qué conste? Trabajan en equipo, eso es bonito. Ya, yo les voy a leer un poema de Aquelarre, se llama La Pizarnik. Se conectan las miradas cómplices, los pelos erizados, la piel ardiendo y en la noche más eterna que cualquier otra, las lágrimas no alcanzan a llegar al mar. Acaricio la luna y en el iris del viento navego, aislado entre las telarañas y el polvo, tratando de escondernos, pero el corazón se vuelve de paja y la araña comienza a crear su nido. Un ojo, una pestaña, una uña y su dedo, un grito desde el infierno rompe el silencio. Ella persigue más que sueños, almas. Y la voz me llama, me arrastra, y ruedo por escaleras, me oculto bajo la cama como cuando era niña que huía de los desprecios. Mi corazón está a punto de reventar. Es la muerte que pronuncia mi nombre, es la muerte que lleva tu rostro. Escóndeme en el espejo, estoy a punto de explotar, todo se vuelve a la oscuridad. El dolor revienta en un líquido espeso, el veneno se esparce y tus gritos mientras la carne se abre paso, el espejo se quiebra. Las hojas se secas hacen sombra. Se menea suavemente la silla y le damos cuerda a la danza de la muerte. Quien quemó los panes en el horno, no siga jugando. Los jinetes cabalgan y solo queda el frío, ese que te congela la espalda. Las piedras del camino me llevan al cuarto rojo, es ese del Minotauro. Las almas en pena acompañan mi peregrinación. Las penetraciones en el cerebro desatan al monstruo. La habitación se vuelve roja, mi cuerpo desnudo y pálido. Suena el teléfono, es una llamada vacía, llena de desencanto. Las culpas esparcidas como la lluvia, desertamos de la humanidad. Somos las bestias de los jinetes. Nos hacen pedazos y nos crucifican en el camino. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los romanos eran humanos. Todos los humanos somos bestias. El alma mutilada cae, muestra tripas y huesos. Balbucea palabras en el idioma olvidado de los humanos. El monstruo gime y babea. Me persigue entre la lluvia y el río. Quiero romperme como tus gritos, como la culpa grabada en mi frente, como mi sangre muerta, tus ojos dilatados para siempre y ella vive conmigo y no me deja ni a sol ni a sombra. Muchas gracias, queridos. Esta es la tertulia de este día lunes. Bravo. Gracias Fabián, Grande por la Neda. lectura y nos vemos la próxima semana.
Ya. Gracias. Saludos a Chingamos. todos. Gracias.